Yo quiero hablarle de reaccionando correctamente en la dificultad. ¿Cuántos de ustedes pasan por pruebas? Diga conmigo, todos los que tenemos suegra tenemos testimonio. Hoy quiero hablarle de cómo reaccionar correctamente cuando las adversidades vienen. Amén. Y yo quiero decirle que aun cuando somos creyentes en Cristo Jesús, todos en alguna medida vamos a pasar por algunas situaciones difíciles. Yo no sé si a usted cuando le compartieron acerca de Jesús, le dijeron que nunca iba a tener luchas. ¿A alguien le dijeron que nunca iba a tener luchas? Si le dijeron, le echaron una mentira. Porque Jesucristo mismo dijo que en el mundo habría aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Amado, ¿cómo no equivocarnos en los tiempos de dificultad? Porque la forma en que nosotros reaccionamos en los tiempos de prueba o dificultad pueden determinar nuestro éxito o nuestro fracaso. Vemos al pueblo de Israel que en los tiempos de dificultad ellos murmuraban contra Dios, se quejaban contra Dios, abrían la boca contra Dios. Y eso impidió que ellos poseyeran la tierra en el tiempo en que Dios había previsto para que lo hicieran. Amados, las luchas y dificultades que enfrentamos se acortarán o se alargarán dependiendo en la forma en que nosotros estemos reaccionando. El apóstol San Pedro dice que las pruebas que pasamos son por un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo es solamente mientras Él mismo dice, os perfecciona, les afirme y les establezca. Si yo dejo que el Señor mismo me perfeccione, me afirme y me establezca en forma rápida, la prueba será rápida. Pero si yo no dejo que Él me perfeccione, me afirme, me fortalezca y me establezca, y tardo en entender o en obedecer o en caminar por los propósitos de Dios, es muy probable que la lucha se alargue. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros creemos en un Dios que es bueno? Pregunto, ¿ese Dios bueno querrá que su pueblo esté sufriendo? ¿O que su pueblo esté en una guerra continua? Aunque sea una guerra continua contra el enemigo, pero es una guerra que también el Señor la pelea por nosotros. Yo le pregunto, ¿hay alguien aquí que como padre le gustaría que su hijo estuviera en problema tras problema, en escasez tras escasez, en bronca tras bronca, en situaciones adversas tras situaciones adversas? ¿O cuántos de ustedes dicen, yo soy un padre que me gustaría que mis hijos vivan de victoria en victoria? Cada lucha y cada guerra que enfrentamos es la oportunidad de Dios para darnos la victoria. Entonces, cuando las cosas se alargan, posiblemente no se ha cumplido el propósito. Amado, las dificultades y las adversidades nos van a derribar o nos van a fortalecer, dependiendo en la forma en que reaccionamos. Hay gente que después de una prueba sale más fortalecido. Hay gente que después de una dificultad sale con más fe porque está viendo la gloria de Dios. Pero hay gente que después de una prueba y una dificultad sale más desanimado, porque depende de la forma en que nosotros enfrentemos las situaciones, es si vamos nosotros a vivir en victoria o vivir en derrota. Amados, podemos fracasar o ser victoriosos en medio de ellas. Todo depende de la forma en que nosotros reaccionamos. ¿Cuántos creen que el Señor ya nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de Dios está destinado para vivir de victoria en victoria y de poder en poder. Amén. Entonces, qué importante es procurar no equivocarnos en los tiempos de crisis. Que mucho creyente o algunos creyentes, el problema es que cuando en los tiempos de crisis empiezan a hacer las cosas fuera de lo que Dios quiere, empezamos a reaccionar incorrectamente y entonces las crisis se alargan. Y yo quiero que aprendamos de un personaje que está en la Biblia. Según los estudiosos dicen que Job es el libro más antiguo que se escribió de la Biblia. No fue el Génesis, sino que fue Job. Se escribió antes que el Génesis. Y todos conocemos, ¿cuántos conocen la prueba de Job?
y vamos a ponerle así como nombre de película contemporánea, Jobito y su lucha. Y lo primero que podemos aprender de Job, no quiero empezar a leer todo el capítulo para ahorrar tiempo, pero bueno, la Biblia dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era intachable, íntegro, temeroso de Dios. Y lo primero que tenemos que saber como creyentes, escúcheme bien, es que hay que estar conscientes de que aún los justos padecen o pasan dificultades. Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, temeroso de Dios, íntegro, intachable, pero Job pasó por una dificultad. Entonces usted puede preguntar, pues pastor, entonces ¿cuál es la diferencia entre alguien que conoce a Dios y el que no le conoce? Porque el que conoce a Dios tiene dificultades y el que no le conoce también tiene dificultades. Entonces, ¿de qué me sirve a mí creer en Dios si al final de cuentas como quiera tengo dificultades? Amados, sí hay diferencia. Diga conmigo, sí hay diferencia. Si hay diferencia entre el que tiene a Dios y el que no lo tiene, porque el que tiene a Dios tiene la posibilidad de reaccionar correctamente en medio de las dificultades. ¿Y por qué? Número uno, porque tú no peleas solo la batalla. Dios está contigo en medio de la prueba. Él dijo que cuando pases por el fuego no te quemarás y por las aguas no te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque el Señor es tu Salvador. Pero también la diferencia entre un justo y el que no lo es que tenemos esperanza. ¿Cuántos de los que están hoy pasando por dificultades dicen yo tengo esperanza en el Señor? Qué triste es cuando la gente no tiene esperanza. Pero cuando usted conoce a Dios, usted tiene esperanza. Proverbios 14:32 dice que el justo aún en su muerte tiene esperanza. Porque sabemos que aún después de la muerte vamos a ver la gloria del Señor. Y aún después de la muerte, lo que no alcancemos a ver con nuestros ojos y se necesite hacer aquí en la tierra, Dios lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta, y las promesas que Él nos ha hecho, Él las va a cumplir. Si usted lo cree, dé un grito de victoria este día. Amén. Si hay diferencia, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay diferencia, porque Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé. Si hay diferencia, porque Él dijo que no serás tentado más de lo que puedas soportar, sino que juntamente con la carga o la tentación Él ya tiene la salida. Si hay diferencia, porque tu final, el final de tu historia, el final de tu vida, no es un final de fracaso, es un final de victoria en Cristo Jesús. Todavía no se termina la película, y cuando esta se termine, esta tendrá un final feliz, un final victorioso, un final glorioso en el Señor. ¿Cuántos pueden ver que la película de tu historia no termina como andas ahorita? No va a terminar así. ¿Cuántos les gustan los finales felices de las películas? Qué amargos los finales tristes, ¿verdad? O los finales donde dices, ¿y qué pasó? Tú terminas y dices, ¿y qué churro me aventé? Pero diga conmigo, el final de mi película es glorioso. No los veo muy convencidos. A ver. El final de mi película es glorioso. Voy a ver la gloria del Señor. Aleluya. Amados, tenemos que estar conscientes que los justos también padecen. Por ejemplo, los primeros cristianos en el libro de los Hechos tenían una vida ejemplar y eran perseguidos. Zacarías y Elizabeth en Lucas capítulo 1, 6 y 7 dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque eran de edad avanzada, y además Elizabeth era estéril. Los justos también padecen, ¿cierto o no?
Y hay varias causas por las que los justos podemos padecer. Por nuestros propios errores. ¿Cuánta gente hay aquí que todavía es humana? Parecen ángeles, pero no. Algunos parecen ángeles, pero caídos. Diga conmigo, mis propios errores. ¿Cuántos todavía se equivocan? Y todo error trae consecuencias. Y le voy a decir una cosa, no hay nadie que no se equivoque, porque somos humanos, falibles. Yo me sigo equivocando. Y mis equivocaciones en mayor o menor grado traerán consecuencias. Trato de equivocarme lo menos. Por eso busco la bendición de Dios, la guianza de Dios, la dirección del Espíritu Santo para equivocarme lo menos. Pero aún los justos, como somos falibles, o la gente recta, como es falible y todavía estamos en este cuerpo lleno de errores, podemos equivocarnos. Y los errores traen consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no pagas algo a tiempo, te cortan la luz. Y tú dices, fue el diablo. No, fue que no pagaste a tiempo. Y tú puedes echarle la culpa al diablo, pero fue tu error. Ahora, que el diablo se aproveche de nuestros errores para estar, si no equivocándonos, ya nos anda. Equivocándonos, pues le das chance, ¿no es cierto? Pero una de las causas por la que el justo padece es por los propios errores. Diga conmigo, todavía me equivoco. Y señora, dígale a su esposo, y mucho. Y ahora contéstele a usted, botellita de Jerez. Pero también los justos padecen por pecados cometidos por error. ¿Cuántos saben que a veces pecas erróneamente? No era tu intención pecar, pero pecamos. De hecho, en el Antiguo Testamento había ciudades de refugio para el que mataba involuntariamente. Y todos de alguna manera pecamos por error. A veces por ignorancia, porque no sabemos lo que deberíamos de hacer en determinada situación. Y el hecho que pequemos trae sus consecuencias. O sea, un justo no es aquel que nunca falla y que nunca peca. Un justo aquel es que su estilo de vida no es ese. Porque no somos perfectos. El único ser perfecto que habitó aquí sobre la tierra se llamó Jesús. Entonces, el hecho de que cometa un pecado no me hace que sea un pecador practicante. El hecho que cometa un error no me hace que sea un imperfecto crónico. Pero sin embargo, esas cosas nos traen consecuencias, ¿sí o no? Por eso es importante ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso el cristiano no puede andar jugando a la iglesita. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para equivocarnos lo menos y pecar lo menos. O no pecar. Esa es la meta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia que estamos siendo edificados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que sea arrogante y diga, yo ya llegué? El que lo quiera decir aquí es un arrogante, mentiroso, porque todavía cometemos errores y todavía fallamos, ¿sí o no? Y si no, pregúntele a sus hijos y le van a decir toda la verdad. Una tercera causa por la que pecamos, por la que padecemos, es por presiones de terceros. La iglesia primitiva padecía por presiones de terceros. Por eso el apóstol Pedro les dijo ahí en el capítulo 4, versículos 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, el apóstol Pedro dijo, no es extraño las pruebas que les han venido, son normales. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El contexto de este capítulo era la persecución que estaba sufriendo la iglesia. Y los justos también padecen. La iglesia estaba bien, estaban buscando a Dios, estaban siendo rectos. Sin embargo, por presión de terceros, por la gente, por los que no querían el evangelio, empezaron a ser perseguidos. Y Pedro les dice, no se sorprendan. Cuando alguien los persiga, no se sorprendan de esa prueba de fuego que ha venido sobre ustedes. Él dijo, gócense porque ustedes están siendo participantes de los padecimientos de Cristo. En pocas palabras les dice, así como Cristo padeció, ustedes están padeciendo, gócense por padecer por Cristo. No oí muchos amenes. Pero en el libro de los Hechos, cuando los
Pedro y Juan fueron llamados, ¿se acuerda que fueron llamados para ser cuestionados? Y les amenazaron para que no hablaran del Señor y les azotaron. Y dice, salieron de la presencia del concilio después de haber sido azotados, dice, gozosos por padecer por causa del nombre. Seguir a Cristo te va a traer padecimiento. Seguir a Cristo te va a traer persecución. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Los justos padecen. Primeramente dije, por errores, por pecados, por presiones de terceras personas que no están de acuerdo con la vida que tú estás llevando. También puedes padecer por ataques del diablo, porque el diablo también ataca, ¿o no? Por eso dice la palabra que seas sobrio y que veles, porque el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y otra causa por la que los justos padecen es porque a veces Dios tiene un plan y un propósito para perfeccionarnos. Después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. Si usted es un justo, y no estoy diciendo que es un perfecto o una perfecta, si usted es una persona que ha decidido seguir a Jesús, que lo ama con todo el corazón y que hasta donde usted está consciente está haciendo todo lo que Dios dice y está padeciendo, que no le extrañe, los justos también padecen. Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ya le di 5 cosas por las que los justos también padecen. Número 1, errores. Diga conmigo, todavía me equivoco. Segundo, pecados. Diga conmigo, todavía peco. Y aunque no soy un pecador practicante, y cuando peco y el Señor me hace ver mi pecado y me le pido perdón, a veces las consecuencias hay que enfrentarlas. Es como cuando a usted le levantan una infracción de tránsito. A mí me ha pasado varias veces. Casi siempre me la perdonan. Porque cuando viene la gente de tránsito, yo le digo, Señor, usted tiene razón, yo iba mal. Yo iba mal. Perdóneme. Y si no, pues póngala. Hay que pagar las consecuencias. No era mi intención ir mal, iba acelerado, iba corriendo. Una vez iba por esta calle, aquí tenemos colegio, y yo sé, como parte del ministerio, que debemos correr a 30 kilómetros por hora aquí. Iba como a 60. Y me pescó el agente de tránsito en la esquina. Me vio desde la esquina ya. Vio, ¡pum! Este viene volado. Cuando lo vi, yo empecé a hacerle así como que iba. Y luego me dice como que no lo vi. Y dice. Y yo le dije, yo le pido perdón, porque yo soy pastor de esa iglesia que está en la esquina. Y le dije, y ahí tenemos un colegio, y yo soy el primero que debo respetar las reglas. Si no las respeté, por favor, infraccióneme. Porque tengo que pagar mis errores. Gracias a Dios que le tocó el corazón. Dijo, nomás porque lo reconoció, váyase. Gloria a Dios. Diga conmigo, por errores. Diga conmigo, por pecados. Diga conmigo, por presión de terceras personas. Diga conmigo, por ataques del diablo. Diga conmigo, porque Dios tiene un propósito. ¿Cuántos creen que después de padecer un poco de tiempo el Señor te va a perfeccionar, te va a afirmar y te va a establecer? Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, lo que Job nos enseña como punto número 1 de 150 que le voy a hablar hoy. Diga conmigo, los justos también padecen. Así es de que no ande con sus chiflazones de que, ¿y por qué yo? Si yo voy a la iglesia y yo hago esto para ti, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? El Señor desde arriba dice, no seas dramático, los justos también padecen. ¿Y por qué yo, Señor? Si yo sirvo, si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿y por qué me quedé sin trabajo si yo doy diezmos y ofrendas? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Porque eso le pasó al pueblo de Israel, siempre cuestionando a Dios. La segunda cosa que nos enseña Job es que en medio de la situación adversa o la dificultad, escuche, tú puedes seguir siendo el adorador que agrada y gana el corazón de Dios. Ahí va de nuevo, arriba. ¿Están arriba todavía bien?
En medio de la situación adversa o la dificultad que tú puedas estar pasando, tú puedes seguir siendo el adorador que agrada y gana el corazón de Dios. Aleluya. Miren, Job en un día pierde sus bueyes y sus asnas y sus criados que las cuidaban. 500 yuntas de bueyes, eran 1000 bueyes, y 500 asnas. Apenas le dicen que se las habían robado, y llegan los pastores, uno de los pastores de ovejas le dice: Job, cae fuego del cielo que quema las ovejas y los pastores, y los consumió. Y solo escapé yo para darte la noticia. ¿Sabe cuántas ovejas tenía Job? 7000. Llega otro y le dice: los caldeos, Job, arremetieron contra los camellos y los mataron junto con los que los cuidaban. ¿Sabe cuántos camellos tenía Job? 3000. Y tú, por un día que te rebajas, ya no quieres seguir a Cristo, porque te quitaron el premio de puntualidad, ya no quieres seguir a Cristo. Ya que está a tu lado, no aguantas nada, mano. Imagínese sus 500 yuntas, sus 500 asnas con todos sus criados. Imagínense 7000 ovejas. Ya no iba a haber lana. Imagínense los 3000 camellos en un día. Pero de repente le dan la noticia más terrible que un padre puede recibir. Tenía 10 hijos. Tenía 7 hombres y 3 mujeres. Y llegan y le dicen: todos tus hijos estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, y vino un viento oriental que azotó las 4 esquinas de la casa, y la casa cayó sobre ellos, y tus 10 hijos murieron. ¿Qué hubiera dicho mucha gente de la que hoy se dice cristiana? ¿Y dónde está Dios? Y los momentos que le aguanté al pastor Paco su predicación, y todo lo que yo hice por el reino, y los tiempos de oración. ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo más lo necesitaba? ¿Ha oído esas expresiones? De todas las 7000 ovejas, bueno, se fueron. Los 3000 camellos, pues se fueron. Las 500 yuntas, las 500 asnas, pero mis 7 hijos y mis 3 hijas, 10 hijos. ¿Qué hizo Job? Lea por favor conmigo el versículo, ahí en el capítulo 1, el versículo 20, después de que le dan las noticias, esas que le acabo de hablar. ¿Qué dice? Léalo conmigo en voz alta. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. ¿Qué hizo Job? Eso me indica que por muy grande que sea la adversidad que usted y yo podamos estar pasando, si yo quiero adorar, puedo adorar. No dice que no le dolió, porque rasgar su manto era una señal de dolor. Rasurar su cabeza era una señal de luto. Claro que le dolió, pero no se quedó en el luto, no se quedó en el dolor. ¿Qué fue lo que hizo? Adoró al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en los tiempos de dificultad. ¿Cuántos podemos adorar al Señor en todo tiempo? El salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Amados, nosotros no adoramos a Dios por lo que nos da, aunque es bueno hacerlo. Nosotros no adoramos a Dios por lo que tiene para nosotros, sino lo comparte, aunque es bueno hacerlo. Nosotros no adoramos a Dios por lo que Él puede hacer para que lo haga. Nosotros adoramos a Dios porque Él es Dios y Él es digno de toda la gloria y la honra y la alabanza. Y aún en medio de la dificultad podemos adorar al Señor. Pero ¿qué es lo que hace normalmente la gente? En el tiempo de la prueba se aparta
porque no tienen raíces los que cayeron en pedregales. Pero los que son buena tierra y ha caído la palabra en el tiempo de la prueba, pueden decir como el salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo. Pero algo más que podemos aprender de Job es esto: tengamos cuidado en el momento de la dificultad de pecar contra Dios culpándolo de nuestras desgracias. Cuando nosotros culpamos a Dios de nuestras desgracias, es dudar de su amor, de su bondad. Y la Biblia dice que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Pase lo que pase, usted nunca culpe a Dios de sus desgracias. Será lo que sea, pero no es Dios. Dios es bueno. Suceda lo que suceda, no culpe a Dios de sus desgracias, porque Dios es bueno. Y Dios quiere llevarle a ese nivel de fe en el que venga lo que venga, usted puede decir como Job: sea su nombre bendito. Yo le alabo al Señor con todo mi corazón. Y no estamos diciendo que vamos a subestimar su dolor y su lucha y su angustia, porque hay gente que se siente así. Cuando viene con nosotros y le decimos: tú adora a Dios, tú alaba a Dios, lo primero que dicen es que si usted estuviera en mi lugar, si yo estuviera en tu lugar, yo sé lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es adorar a Dios. Y yo quiero enseñarte a que tú también lo hagas. ¿De qué sirve quejarnos? ¿De qué sirve lamentarnos? ¿De qué sirve murmurar? Vea la historia del pueblo de Israel. Les faltaba agua, murmuraban contra el Señor. Se cansaban de comer maná, murmuraban contra el Señor. Salía el sol más de lo normal y murmuraban contra el Señor. Perdían una batalla y murmuraban contra el Señor. Y hubiera sido mejor Egipto, y mejor nos hubiéramos quedado allá. Y Moisés no baja del Sinaí, nos quedamos sin capitán, vamos a hacernos unos dioses para que nos lleven de regreso. Y ahí estaba el pueblo murmure y murmure, y por su queja y su murmuración no vieron la tierra prometida, porque culpaban a Dios. Diga conmigo: Dios no es culpable. Pase lo que pase hoy en la vida, o pase lo que pase en el futuro, Dios no es culpable. ¿Cuántos pueden creer que Dios no es culpable y que Dios es bueno? La Biblia dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y que nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos ciertos que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios no es culpable. Amén. Entonces ya llevamos 3, van a ser 5. Si usted me contesta los 3, doy los otros 2. Y si no, lo vuelvo a repetir, tenemos tiempo. Número 1, diga conmigo: los justos también padecen. Entonces, no se extrañe de las cosas que van a venir. ¿Le dan una mala noticia? Bueno, Señor, esto es parte de... Los justos también padecen. Ya le dije todas las 5 causas, ¿verdad? No las voy a volver a repetir, porque si no mi esposa va a decir: ya no lo repitas. Por cierto, ayer cumplió años mi esposa. Cumplió en tantos. Le damos gracias a las hermanas que vinieron a acompañarlas. Lo que le hagan a mi esposa me lo hacen a mí. El que honra a mi esposa me honra a mí. El que no honra a mi esposa no me honra a mí. Amén. Aleluya. Entonces, por andar de enamorándote aquí ya se me fue la onda. Diga conmigo: los justos también padecen. Amén. Segundo, en medio de la prueba o la dificultad, por más grande que ésta sea, no pierdas tu espíritu de adorador. Amén. Hay gente pasando por pruebas aquí. Esta noche saca tu mejor adoración para Él. Saca la mejor. Mira, adorar cuando todo está bien. Yo me acuerdo cuando fui a Cuba, la primera vez que yo fui a Cuba, los cubanos, no, hermano. Por eso cuando yo vengo y veo el apagüatamiento aquí me quiero morir. No, los cubanos, en el tiempo que yo fui, comían una pierna de pollo al mes.
leche, de 6 años en adelante ya no comían leche, tomaban leche. La comida, arroz y frijoles. Jabón, las muchachitas, las cositas esas de gel, chiquitas, las querían. Una cosa impresionante. Pero tú ibas a una iglesia de cubanos y veías su rostro y empezaban a alabar a Dios. Y cuando esos alababan a Dios, te sentías tan chinche. Yo decía, yo tengo todo. Tengo todo. Y estos no tienen nada. Pero es que su espíritu de adorador no depende de lo que tienen. Su espíritu de adorador depende de que han conocido quién es Dios y quieren honrarlo y alabarlo con todo el corazón. Sí me estoy explicando, hermano. ¿Sabe cuánto ganaba en aquel tiempo? Cuando yo fui la primera vez, hace como unos 10 años yo creo, un ingeniero de aeronáutica, de los que arreglan aviones, mecánico aeronáutico, $15 al mes, que equivale aquí aproximadamente a 280 pesos mensuales. Pero cuando ellos alababan a Dios, los cielos bajaban sobre ese lugar. Y luego les cortaban la luz cada rato. Estábamos en la alabanza y ¡pum!, le cortaban la luz. Cuando estaban, no, les cortaban la luz y les metían fuego. Diga conmigo, tengo que sacar el espíritu de adorador en medio de la prueba. Amén, 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 amén. Tercero, no culpes a Dios de tus desgracias. Número 4, confía en que por la bondad, amor y poder de Dios, aún lo adverso que puedas estar pasando, Dios lo cambiará para bien. Job 1:22 dicen, todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué dijo Job? Dios trae su plan. Me corrieron del trabajo, Dios trae su plan. Bueno, siempre que no haya sido porque llegas tarde, ¿verdad? Cuando no entiendes, ¿verdad? Porque hay unos que sí entienden porque los corren por flojos y porque llegan tarde, no vienen a esta reunión, gracias a Dios. Pero cuando tú no ves ninguna razón y dices, por ejemplo, Job dijo, ¿qué razón había para que en un día yo perdiera mis camellos, mis ovejas, mis hijos? ¿Qué razón hay? Y usted decía Job, no encuentro un porqué. Ya me examiné y no encuentro un porqué. ¿Qué razón hay para que pase lo que está pasando? Y en ese momento él adora a Dios y le dice, Señor, yo sé que te traes algo bueno. ¿Cuántos pueden creer que Dios se trae algo bueno? Ahora, aún si yo me equivoco sin darme cuenta, Dios te trae algo bueno. Me está corrigiendo para que no cometa errores y para que avance, y cuando los cometa, si yo sigo avanzando para bien, y cuando si cometo esos errores me podían perjudicar más, y Dios me quiere educar a tiempo. ¿Sí se está captando? Entonces dice, en todo esto Job no pecó contra Dios, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo, Dios trae su plan. No me salió el negocio, Dios trae su plan. Las cosas más adversas que puedas estar pasando, cuando Dios tiene el control, te las va a convertir para bien. Y sabes una cosa, acuérdate que tu historia todavía no termina. Acuérdate que tu vida todavía no termina. Y lo que viene por delante, si estás en las manos del Señor, es mucho mejor que lo que tienes ahora. Porque Dios nos lleva en bendición tras bendición. Amén. Dele el aplauso, déselo a Él. Aleluya. Entonces, en el tiempo de la prueba, confía en que por la bondad, amor y poder de Dios, aún de lo adverso que puedas estar pasando, el Señor lo cambiará para bien. Recuerda que todavía no se acaba tu película. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que he pasado en mi vida, por todo. Todo. Es más, hasta porque no tengo pelo, gracias, Señor.
No ando batallando para comprar gel. Amén. Pues, ¿qué voy a quitarme yo? Yo me río de mí mismo. Con que Dios me acepte y mi esposa lo me quiera, yo estoy feliz. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que le pasa a un cristiano que ama a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, con los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito que cumplir y Dios te ha llamado para cumplir ese propósito, y el cumplimiento de ese propósito incluye a veces cosas difíciles, pero a los que aman a Dios, esas cosas difíciles les llevarán al cumplimiento de su propósito. No sé si me estoy explicando. Yo puedo contarles muchas historias, pero no voy a acabar. Pero la que así tengo bien presente es cuando yo entré a la secundaria. Algunos lo han oído. Estudié secretaria, porque ya no había técnica. Y dijeron, ¿cuál es la que queda? ¿Contador privado? No, ya está ocupado. ¿Dibujo industrial? Ya está ocupado. ¿Cuál era la otra? Mecánico, ya está ocupado. Te queda secretaria y corte y confección. Y dije yo, ¿cuál es la menos femenina? Y le pregunté al maestro, le dije, oye, al que estaba ahí escribiendo, le dije, oye, ¿y si se inscriben nombres en secretariado? Sí, sí se inscriben. ¿De veras? Sí, tú inscríbete, hombre. Y veníamos del pueblo y éramos 5, y los 5 nos inscribimos. Llegamos el primer día de clases, como 30 mujeres y 5 secretarios. Ay, hermano, los de dibujo industrial decían, a ver, secretaria, enseñé la pierna. Secretaria, tome nota. No, y vamos pasando y decían, no, el bullying yo lo conozco. Tres años aguantando a los terribles adolescentes de entre 12 y 15. Y aparte nos agarraron de puerquito, marranito, de todo. Pero esos 3 años a mí me abrieron una puerta para trabajar en una empresa durante 20. Y ahí Dios me bendijo impresionantemente, porque Dios trae un propósito contigo y Él lo va a cumplir, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Pero algo más que podemos aprender, diga conmigo, debo cuidar mis palabras en el tiempo de adversidad. Claro que sí, cuida tus palabras. Porque en el tiempo de calamidad hay palabras que nos pueden llevar a blasfemar contra Dios. Decimos palabras que no son las correctas. Amado, en el tiempo de adversidad, cuida tus palabras. Esas palabras pueden ofender a Dios, abrirle puertas al enemigo. Y aunque no es tu intención ofender a Dios, podríamos estar haciéndolo, o culpándolo, o pecando contra Él. Job, después de perder todo, incluyendo sus hijos, su cuerpo fue tocado por una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense, estaba sarnoso. Sarna maligna. Y peor aún, Dios le quitó los hijos, pero le dejó a la vieja. Vieja viene del hebreo, la mujer que a Job le tocó. Porque dice en el versículo 9 del capítulo 2, entonces le dijo su mujer, miren lo que le dice, después de que ya pierde todo, ahora está lleno de sarna desde sus pies hasta su cabeza, y le dice la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos les gustaría una esposa como esa?
Ahí está Job, dolido por sus hijos, dolido por todo lo que está pasando. Ahora está enfermo, está con sarna de los pies a la cabeza. Y llega la mujer y le dice: todavía retienes tu integridad, sigues siendo hermano después de todo lo que te ha pasado. ¿A alguien le han dicho eso? Todavía después de cómo te va, sigues yendo allá a la fe. Y luego le dijo: maldice a Dios. Mire, hermano, era el diablo. Es que el diablo también las usa cuando se dejan. Maldice a Dios, ¿y qué? Y muérete. No, pues la única que lo podía ayudar era ella. Y bueno, mire lo que dice ahí enseguida. Estamos hablando del capítulo 2. Entonces la mujer le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aún así Job no pecó con sus labios. Diga conmigo: no pecó con sus labios. Ahora, el problema fue cuando la situación se alargó. En ese momento Job no pecó, porque a lo mejor de pronto cuando empieza la lucha: te adoro, Señor, tú no eres el culpable, yo te alabo. Pero cuando pasan 2 años, cuando pasan 3, y el problema fue que Job empezó a hacer cosas y a decir cosas que no debía haber dicho, porque nosotros nos detenemos hasta ahí, que no pecó con sus labios, pero Job sí pecó con sus labios después. De hecho, él dice: hablaba lo que no entendía. Y mire la expresión de Job ahí en el capítulo 3, versículos 3 al 10. Y dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Wow. Que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas, y que ninguna luz brille en él, que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra los ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror, que esa noche sea borrada del calendario. Algunos dicen que por eso febrero trae 28 y 29 días. Que esa noche, ¿qué dice? Sea borrada del calendario, y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar a Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en la oscuridad, que en vano espere luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre. Diga conmigo: empezó a hablar lo que no debía, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. En el versículo 20 dice: ¿por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Deseó la muerte. En el verso 23: ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? Y en el versículo 25: lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso y solo me vienen dificultades. Ahora, yo no estoy juzgando a Job. ¿Cuántos nos atreveríamos a juzgar a Job? Yo no. ¿Usted sí? Porque por menos quizá hemos dicho otras cosas nosotros. ¿Sí o no? Pero entonces estaba un amigo de Job. Había 3 amigos que fueron a verlo. Ahí en el capítulo 2 del 11 al 13, léalo conmigo. Y 3 amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita. Si alguno quiere un nombre para un nieto, ahí está muy bueno. Y dice: luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Imagínense, sus 3 amigos vinieron para consolarlo, y cuando llegan no lo conocen, y lloraron a gritos. Diga conmigo: eran amigos. Porque el que te visita en el tiempo de la adversidad es tu verdadero amigo. El que te visita en el tiempo de la abundancia y cuando no hay problemas, pues a lo mejor lo puede ser, pero va a ser probada la amistad cuando en los tiempos en que tú no tienes nada que dar, ahí están contigo. ¿Cierto o no? Yo sé que hay amigos que están con nosotros en los tiempos buenos, pero la verdadera prueba de la amistad es cuando
tú no puedes hacer algo por ellos. Y cuando lo ven, alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Wow. Así se sentaron con él en tierra. ¿Por cuánto? 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Imagínense 7 días y 7 noches oyéndolo quejarse y: maldita la hora en que nací, que se borre del calendario. Y acá los amigos por dentro: ay, cómo quisiera decirle algo. Me duele su condición, pero más me duele que ahora ya no sea el hombre que un día adoró a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y ahí están, 7 días. Ninguna hermana de la fe hubiera aguantado tanto, ¿verdad que no, hermanas? Pero 7 días ahí, junto con sus noches, viéndolo, oyéndolo. Ahora, cuando Job empieza a hablar palabras ya incorrectas, dijo Elifaz: es el tiempo de hablar con Job. ¿Sí me explico? Ahora, algunos teólogos dicen que los amigos de Job fueron muy injustos con él, porque le dijeron que era por su pecado. Es que es lo que ellos pensaban. Ellos decían: Dios no puede hacerle algo a una persona como esto. Y no era Dios. Pero ellos decían: lo más seguro es que él está así por su pecado. Y ellos empezaron a ministrar bajo la base de que Job había pecado. Y Job dice: espérame, pero yo no pequé, o al menos no pequé deliberadamente o con conciencia o practicante del pecado. Yo no soy esa persona. Pero ellos sí pensaban, porque ellos decían: no puede sucederle a alguien algo como esto a menos que haya pecado. Otros dicen que Job nunca dijo nada malo, pero ahí vemos que Job sí también abrió la boca de más, ¿verdad que sí? Entonces diga conmigo: si estoy en la adversidad, debo cuidar mi boca. Y si voy a consolar a alguien, ¿qué hay que hacer? ¿No le ha pasado que alguna vez ha venido con usted a darle consuelo y le hundió más? ¿Sí o no? Entonces mire, si yo estoy en la adversidad, debo cuidar mi boca. Y si yo voy a consolar a aquel que está en adversidad, ¿qué tengo que hacer? También cuidar mi boca. Sin embargo, aunque Elifaz, él estaba bajo la perspectiva de que Job había pecado, le dijo 4 cosas que a usted le van a ayudar esta noche, porque todo lo que está en la palabra está para nuestra ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Le hizo 4 preguntas a Job. Escúcheme bien. Y aquí están en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Diga conmigo palabras sabias de Elifaz. Aunque él pensaba que Job era el culpable y que Job había cometido muchos errores, y posiblemente sí los cometió, porque después está hablando lo que no debe, ¿estamos de acuerdo? Lo escucha, oye sus palabras y dice: mira, ahora Job está casi culpando a Dios porque dice: maldito el día en que nací. Y entonces le dice esas 4 preguntas. Vamos a volver a leerlas y no se las voy a explicar a profundidad, porque vamos a terminar, porque quiero orar por los que están pasando tiempos de adversidad. ¿Qué le dijo? Número 1: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? La primera cosa que Elifaz le hace saber a Job es la siguiente: Job, tú has sido un hombre temeroso y reverente. ¿No te da confianza en que Dios puede hacer algo a causa de tu temor y reverencia? Yo quiero hablarle hoy a los que están en pruebas y dificultades, que han sido temerosos y reverentes. Podrías confiar en que tu temor a Dios y tu reverencia
harán que se mueva la mano de Dios a tu favor. Porque quiero decirte, ningún temeroso y reverente a Dios será avergonzado. La Biblia dice que no será avergonzado ninguno que confía en el Señor. Si usted ha sido una persona temerosa y reverente, Dios bendice y recompensa su vida y nunca le dejará. Encontramos por ejemplo el caso de Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, y Dios hizo todo lo que tenía que hacer de enviar a Pedro para que él conociera la salvación, porque la persona que es temerosa y reverente a Dios seguro va a recibir la salvación del Señor. Deuteronomio 5:29 dice que los que temen a Dios y guardan sus mandamientos, a ellos y a sus hijos les va a ir bien para siempre. ¿Cuántos dicen: yo creo que a mí y a mis hijos me va a ir bien para siempre? El Salmo 25:12 al 14 enumera beneficios del temor a Dios: sabiduría, bienestar, descendencia que hereda tierra, comunión íntima con Dios, conocer los secretos del Señor. Amados, vale la pena temer a Dios. Y quiero decirte, vuelvo a repetirlo, si estás pasando en una crisis y en una dificultad, si tú has sido temeroso y reverente al Señor, esa es la confianza en la que tú te puedes apoyar y dirás: en el nombre de Jesús, como yo he sido temeroso y he sido reverente, voy a ver la gloria del Señor. Amados, en los tiempos de dificultad puedes confiar que ese temor reverente con el que temes a Dios será la clave, el conducto por el cual el Señor actuará a tu favor. Hay promesas para los temerosos de Dios. Salmo 31:19: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmo 33:18: el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Salmo 34:17: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Salmo 85:9: cercana está la salvación a los que temen a Dios. Salmo 103:11: su misericordia está sobre los que le temen. Y Salmo 111:5: Jehová alimenta a los que le temen. Podemos tener la seguridad que por cuanto hemos tenido reverencia y temor de Dios, vamos a salir adelante, porque la historia no ha concluido, porque la película no ha terminado, y hay un dichoso final para aquel que le teme a Dios. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. La segunda pregunta que le hace es esta: ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job, ¿no te da esperanza tu vida de integridad? Si usted ha sido es una persona que está pasando por dificultades y usted ha sido íntegro y sigue siendo íntegro, espere la salvación del Señor. Si usted, a pesar de lo que ha sucedido en su vida, se mantiene firme y fiel al Señor, esa esperanza por su integridad le traerá la salvación que usted necesita. ¿No es tu esperanza, Job, tu vida de integridad? Los justos también padecen, pero los justos tienen esperanza porque viven una vida de integridad. La gente entera, sin mancha moral, sin mancha ante Dios, que caminan en integridad, van a ver la gloria del Señor manifestada en su vida. Tú puedes saber que por cuanto has sido íntegro, Dios actuará a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas para los íntegros. Salmo 37:37: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Proverbios 10:9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 28:18: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Amado, mantenga su integridad en medio de la dificultad, porque ahí está la esperanza para su salvación. Vamos a ser tentados en los tiempos de dificultad para dejar de temer a Dios y para perder la integridad, pero usted consérvela, porque esa es su esperanza. Mire lo que dice el Salmo 37:12 al 14. Asaf lo dijo: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Él fue tentado para manchar su corazón. Mira, a estos hacen un montón de cosas mal y les va bien. ¿De qué sirve que yo limpie mi corazón? ¿De qué sirve que haya lavado mis manos en inocencia? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero cuando Asaf entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Y sabe una cosa: el fin de aquellos que no temen a Dios y que no andan en sus caminos es triste, pero el fin de aquellos que le temen y andan en sus caminos es un final dichoso. Amén. Por eso Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no te canses después de hacer bien, porque a su tiempo
cegaremos si no desmayamos. La siguiente pregunta que le hace es: ¿qué inocente se ha perdido? Le dice: detente a pensar, ¿acaso mueren los inocentes? ¿Quién es un inocente? Alguien que es limpio, que es libre, que es sin culpa. Si usted es limpio y libre y sin culpa, usted no se va a perder, porque no hay inocente que se haya perdido. Pastor, pero yo fallo y yo no puedo aventar la primera piedra. Pero la Biblia dice que si tú estás justificado por la fe, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan dice: si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces mantenga su inocencia, mantenga su santidad. No deje que el enemigo le haga pecar. Si usted no ha cometido pecado contra Dios y es inocente delante de sus ojos, el Señor no lo dejará ni le desamparará. Amén. No dejes que el pecado entre en el tiempo de dificultad, porque te puede hacer sentir culpable cuando eres inocente. Si tú eres inocente, el Señor actuará a tu favor y no vas a perder ni vas a morir en tu situación adversa, sino que verás la gloria del Señor. Y la cuarta pregunta que le hace: ¿en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Cuándo? ¿Cuándo los rectos van a ser destruidos? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La palabra recto habla de rectitud, de justicia, de ser derecho. Y dice aquí que los justos nunca serán destruidos. Los justos tienen promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 5:12: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 14:5: Dios está en la congregación de los justos. Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:17: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 58:11: ciertamente hay galardón para el justo. Y Salmo 97:11: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y para que se quede con postre, Proverbios 3:33. Léalo conmigo: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Yo quiero decirle a los justos que están padeciendo, hacerle la misma pregunta: justos que estás padeciendo, ¿no crees que el temor a Dios te puede librar? ¿No es el temor a Dios y tu reverencia a Dios tu esperanza? Diga conmigo: sí, es mi esperanza. Yo temo a Dios y por eso tengo esperanza. ¿Sí la tiene? ¿No es el temor a Dios tu esperanza? ¿No es la integridad de tus caminos lo que te va a llevar a la bendición? Diga conmigo: yo he sido íntegro y voy a ver la bendición del Señor. ¿No es tu inocencia? Los justos también padecen y son inocentes. ¿No es tu inocencia? Y que aún en medio de la dificultad tú sigues adorando al Señor y no pecando contra Él ni culpándolo. ¿No es tu inocencia tu salvación? Nunca se ha perdido un inocente. Y Dios bendice a los justos. Ahora usted dice: pastor, pero si usted acaba de decir que todos somos unos pecadores, hemos fallado. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que en el tiempo de la adversidad, el diablo le va a tentar a cuatro cosas: a perder el temor a Dios, a perder su integridad, a dejar de ser inocente y convertirse en culpable. En eso le va a tentar el enemigo. Y le va a tentar a perder su rectitud y su justicia.